Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches a todas las personas que semana a semana nos acompañan en nuestro club de lectura Unicornio Multicolor. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Ibarra. Él es ecuatoriano, pero reside en Chile. Así que bienvenido, Gustavo. Hola Jaime, qué gusto saludarte. Saludo a todas las personas que se van conectando y nos verán después en la retransmisión de esta hermosa propuesta que Jaime lo está realizando y que me ha invitado a participar en el día de hoy. Muy bien, gracias, Gustavo. Gustavo Ibarra es profesor de filosofía ecuatoriano que vive en Chile desde hace nada más y nada menos que 25 años. Así Papá de una es. niña adolescente, alguien que trabaja por buscar un mundo más justo y solidario. Licenciado en Filosofía y Teología, diplomados en Planificación Escolar, Pastoral Educativa, Diseño y Programa de Pastoral Escolar, editor de textos de religión católica. Muy bien. Bienvenido, Gustavo. Entonces aquí el club de lectura pues se caracteriza por promocionar la lectura. Entonces a nuestros invitados el tema principal, pero también conversamos de cada uno, sus gustos, Ok. sus inclinaciones, aquello que hace. Entonces va por alrededor de la lectura. Entonces, ¿qué recuerdas, Gustavo? ¿A qué edad aprendiste a leer? Uf. Luego, algún libro que te enganchó, que no haya sido obligación leerlo por tarea escolar. Si Sí. influyó la familia o algún maestro, docente, alguien, pues compártenos. Sí, mira, Jaime, la verdad es que ya han pasado algunas primaveras, diría ya, de la escuela y la verdad es que no recuerdo mucho con cariño alguna lectura en especial de la época de la escuela. Tú sabes que antiguamente yo soy de Guaranda, de una ciudad de la capital de los carnavales en Ecuador, y antiguamente yo recuerdo que en mi escuela por lo menos había muy poca lectura, ni obligatoria ni motivacional tampoco, y se hacía lo que había, digamos. Recuerdo con mucho cariño a la profesora de lenguaje con la que aprendía de lenguaje, de castellano, en esa época, que con ella aprendía a leer y a escribir. Entonces, eso es muy, eso lo guardo con mucho cariño y ella lo hacía con añoranza, con paciencia y en esa época los niños éramos cada vez más locos y poco coherentes con lo que se está viendo. Entonces, ella era muy paciente, eso sí recuerdo. Entonces, el cariño con lo que nos transmitía, la necesidad de leer, de escribir, de formar bien las letras. Ella tenía una letra preciosa, yo esa parte no aprendí. Yo tengo unos garabatos de médico, pero la verdad es que sí me enseñó a leer y el gusto por la lectura. Lastimosamente, por una época de historia, de sociedad, no había esos recursos que hoy los tenemos. eh, pero quizá hubiese sido otra época, hubiese tenido muchos más libros en la época de la escuela. Pero sí, eso lo marco con la escuela como algo muy importante y enriquecedor. A mí me tocó el libro Caritas Alegres y luego el Sí, escolar ecuatoriano. sí, 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 es verdad.
Sí, esos libros, son libros antiguos que tenían esos dibujos grandes a color en papel de diario. Sí, 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 la verdad, son muy lindos. Sí. Muy bien. Más adelante en la adolescencia, en el colegio, alguna... Mira, ya pasado de la escuela, como te digo, la escuela, yo creo que la gran mayoría no lo tomamos el peso de la escuela y en el colegio una parte casi por la parte obligatoria que había que leer 1 o 2 libros, pero después yo me fui inclinando, yo creo, yo tenía una profesora de lenguaje en el colegio, de castellano, no, castellano se llamaba en esa época, que ella era fanática de la poesía, pero la poesía ecuatoriana. Si bien es cierto, uno se estudia la poesía latinoamericana, mundial, etcétera, pero ella era fanática de la poesía latinoamericana y eso me marcó mucho y además coincidió con el tema de la adolescencia, donde uno se pone hasta a escribir poemas porque vuelan las mariposas, que el amor imposible y toda la cosa. Y la verdad es que eso me ayudó mucho a buscar los poemas. Bueno, ahí aparece Gustavo Adolfo Bécquer con la poesía europea, con el tema de la generación decapitada en Ecuador, con el tema de los pasillos ecuatorianos que son muy de poesía. Hay algunos pasillos preciosos que son poemas hecho Alma en los canción. labios. Exactamente, el alma en los labios, nuestro juramento, y entonces todo eso, esa añoranza por lo que no se alcanza, por el enamoramiento, por la naturaleza, por las frustraciones, eso marcó mucho mi vida, pero la culpable de eso fue mi profesora de lenguaje. Y otro profesor que me marcó también dentro del colegio fue un profesor de filosofía, don Telmo Hernández. La profesora de lenguaje era Rocío. Lo único que me acuerdo, Rocío, pero el profesor de filosofía era Telmo. Y bueno, él también me marcó para yo estudiar filosofía después ahí en la Católica, en la Pontificia, y gracias a eso también estar acá por Chile. Pero la filosofía me abrió o despertó en mí una necesidad, no tanto de investigar o de cambiar, de buscar cosas o dar soluciones a temas imposibles, sino de aprender. O sea, la capacidad de lo que tenemos nosotros por descubrir, por cuestionarse, por encontrar cosas nuevas y también por cuestionarnos. O sea, la filosofía en sí no es cuestionar lo incuestionable, sino por cuestionarnos. Y ahí viene el tema de la importancia de la vida, la importancia del sentido de la vida, de la historia, de Dios, y bueno, hay muchas cosas que van de la mano. Y algo también, que quizá no, ya me voy adelantando y después no vamos a tener tema de conversación, Jaime, Sigue eh, nomás, ¿no? Lo que que, fluye, que, fluye. sí, que me gustó mucho también el tema de la misma mano de la filosofía, el tema de la persona, del ser antropológico como tal. Y de ahí, bueno, como ecuatoriano, nosotros vivimos realidades muy distintas que quizá otros países no lo vivían o no lo viven quizá con mayor radicalidad, que es el tema del tema de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, que a mí eso es un tema que me apasiona en el sentido de que toma a la persona como un ser antropológico importante, no como algo que vale por lo que tiene, lo económico, lo material, o los títulos, etcétera, etcétera, sino por lo que es. Entonces, y ahí estos personajes grandes como, no sé, Leopoldo Sea, en Ecuador está Monseñor Leonidas Proaño. Para mí, él es uno de los personajes relevantes si bien es cierto, no es filósofo, es teólogo, él da su visión del ser indígena, pero no como una persona que hay que casi como estar en un museo, sino vivir con él, trabajar con él y a partir de esa vivencia del diario hacer las cosas. Ahí viene el ver y juzgar actuar, de lo que ahora ya tanta agua ha pasado por esos puentes, ¿no? El ver, juzgar, actuar, ahora ya tiene otros nombres, se van otras tendencias, pero esas son como las líneas que me han ido marcando. Bueno, hay otros filósofos, está Leopoldo Sea
el tema de la filosofía latinoamericana, del ser, de la unidad, ¿no? Ahora se habla tanto de la unidad latinoamericana, pero ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, o Dussel, que hablaba sobre la liberación, y ahora uno que también me llama mucho la atención y que está vivo, es Leonardo Boff, ¿no? El Leonardo Boff que también fue muy criticado, muy cuestionado por su visión de naturaleza, de hombre, de fe, pero ahora es uno de los pilares fundamentales también para comprender esto, el tema de la ecología, el tema del cuidado de la casa común, que es un tema relevante. Y eso, por ahí va mi formación. Como tú ves, va desde lo más básico, desde esa realidad ecuatoriana que creo que todos tenemos, no sé si por ser serranos o por ser más de la cordillera, de ahí, del frío que nos asumimos como la tristeza, la melancolía, el preguntarnos. No sé Con si el Jaime, a ti Garavito, te ha con ocurrido el eso, Garavito. ¿no? Cuando estaba lejos, en otros países, ahí Eh, venía, los compañeros preguntaban en italiano, ¿hay ¿cómo es? En italiano se me escapó ahorita, es parecida la melancolía, sí, 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 parecida la palabra. Digo. No, no, pero claro, en otros lugares cuando hay las 4 estaciones y que llegó el invierno y que a tempranas horas, a 5 de la tarde ya estaba oscuro, ahí sí me venía sí, la sí, sí, así es. malinconía, malinconía en italiano, algo así. Malinconía, así es. Sí. No, aquí a mí me afecta yo soy muy de épocas del año. Aquí en el invierno ya me entro en depresión. Ya comienzo a Pero allá acordarme de... En Mm, Chile es diferente las estaciones al hemisferio norte, ¿no? Si cuando en el Es, norte es invierno, en Chile es, ¿qué? es verano. Por Verano. ejemplo, ahora estamos en primavera, ya saliendo primavera, vamos hacia el verano. ¿No? Ya. Sí, sí, y bueno, ahí está ya un poco ahora con el cambio de las estaciones, antes eran muy marcadas, cuando yo vine hace 20, 25 años atrás, eran muy marcadas, invierno, verano, otoño, eran súper marcadas. En otoño caían todas las hojas, invierno llovía, primavera brotaba todo, verano el calor. Ahora es un poco más homogéneo entre todo, pero la primavera muy calurosa, el verano extremadamente caluroso. Ahora está un poquito más fresco esta semana, hizo mucho calor, 35, 37 grados a la sombra, era como ya desesperado. Ni en Guayaquil hacía tanto calor. Pero sí, eso marca también, Jaime, un poco el lugar geográfico donde uno se ha vivido. Yo no sé, en tus diálogos con estas personas que se han ido conversando semanalmente, se ha tocado esto, el lugar geográfico marca a la No, persona. O no, sea, no, primera vez que lo tocamos, no, no lo ah, hemos tocado. viste, Ajá. es un tema nuevo, un tema nuevo. El lugar Ciertamente, geográfico, sí, sí, el lugar Ortega y geográfico, Gasset, exactamente, sí, Ortega y yo en Gasset. mis circunstancias. Yo en mis circunstancias, yo hice la tesis en tema del otro, el otro Ya. como, a veces del otro se le tema como el culpable, pero el otro es el otro el que me ayuda a salir, a caminar, a ir hacia adelante. Pero sí, es un tema importante ese de la situación geográfica, situación política, situación social, que va marcando la forma de vivir, la forma de ser de cada uno. Se Eso, habla eso mucho es. del determinismo, ¿no? Que uno está Sí, determinado por las condiciones y todo, pero aquí viene, gracias a la filosofía, la reflexión del ser, quién es, que tiene también la capacidad de ir más allá de esos exacto. condicionamientos, de ese Sí, determinismo sí, social, sí, ¿no? sí, sí. Eso hay que tener cuidado porque uno se deja llevar por el diario vivir, digamos. O sea, yo no me determino o sea, yo no soy Gustavo porque los otros me dicen o porque estoy dentro de una sociedad o dentro de una política X, sino yo soy, digamos, yo soy yo y mis circunstancias, digamos, mi historia personal, mi historia de vida. Y qué bueno que tú, Jaime, lo retomes como desde dónde nací, digamos, dónde surgen esas cosas de la importancia, la necesidad de leer, la riqueza de aprender, de dónde surge. Cuando Y vino el Papa Francisco acá, en el encuentro, entre los varios encuentros que hizo,
en el Quinche hubo el encuentro con los religiosos, las religiosas, y uno de los mensajes que llamó la atención, que impactó y que se difundió fue recordar las raíces, de dónde Sí, vengo, de ¿de dónde dónde venimos. venimos? Así es. Sí, Y a esto mí, pienso que la literatura nos ayuda a ser conscientes sí, de esa raíz. sí, sí, exactamente. Yo, como digo, yo ya literatura ecuatoriana recuerdo mucho de cosas, pero yo las canciones ecuatorianas yo las tengo presentes, ahí tengo, las escucho siempre, los pasillos, los sanjuanitos, los albazos, pero la tradicional, no la moderna, porque no, esa ya, la adaptada a lo moderno no es de mi gusto, la antigua, esos pasillos de ahí, de guitarra, de requinto. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, es parte de la vida, es parte del ser personal y las raíces, ¿no? Ah, y te cuento que muchos jóvenes actualmente están con eso, con ese tipo de música. Y llama la atención, ¿no? Llama la atención. O sea, hay un amiguito ya por Babahoyo que lo entrevistamos unos meses atrás, Ujú. interesante, sobre la música, el canto, la preparación y todo, y ahí nos hablaba de algunos de estos pasillos de JJ Jaramillo, y precisamente recordaba pues este poema El alma en los labios, ¿no? El mal, así es, así es. Sí, y bueno, y algo un poema hecho canción que siempre es un himno, yo creo, para el ecuatoriano, es La vasija de barro. O sea, eso Quiero que a mí es me entierren, y yo ¿no? Muy quiero que a mí me famoso. entierren en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Y yo creo que nadie lo ha analizado bien ese poema, esa canción, porque es bueno, volviendo al análisis, ¿no? Es un trabajo colaborativo, tú sabes que ahí estaba estos poetas, el Jorge Carrera Andrade, el Enrico Adún, el Jaime Valencia, todos estos escritores, y armaron en dicen, no sé si es cierto, en una Pero noche son las anécdotas, ¿no? las anécdotas, dicen que armaron en una noche ahí de amigos el poema y la canción. Entonces, es solo entretenido porque fue un trabajo colaborativo, un trabajo de sentir personal, de sentir del fondo, digamos, de lo que es cada uno, y salió este hermoso poema, esta hermosa canción hecha realidad, y que yo creo que para la gran mayoría de ecuatorianos tú le pones Yo quiero que a mí me entierren, ya casi que nos ponemos a llorar. Sobre todo cuando están lejos de la patria. No, cuando estás lejos del país es peor todavía. Bueno, ahora pues nos consolamos mutuamente de que perdimos la oportunidad de seguir soñando con el No, Mundial. bueno, pero hay que seguir soñando, hay otras cosas más importantes para soñar. El fútbol, que son, Jaime, yo creo que esas cosas son circunstanciales, ¿no? Hoy día estamos felices por el partido y mañana ya no estamos por el partido, ya se acabó. No sé, pero lo importante es vivir la plenitud, el vivir la plenitud de la alegría. Ahí, Jaime, no hay nadie de la oficina, no. Hoy día yo hice todo lo posible, hoy teníamos una reunión en la oficina y dije, no, yo veo el partido porque tengo que ver el partido, yo no voy a estar en reuniones establecidas, así que Pero te comento yo que esta grabación queda en la red. Cualquiera lo puede leer, escuchar, oír. lo siento, pero yo voy a ver el partido. Sí, la importancia de las raíces del ser ecuatoriano, de validar lo propio, creo que es importante. Y ahí lo que tú mencionabas también de las generaciones jóvenes que están volviendo a esa lectura de las canciones, la lectura también de autores tradicionales, creo que es enriquecedor. Y valoro lo que tú haces también de ir retomando esa madeja que está perdida, digamos, por ahí deshilachada. Entonces ir uniendo hilos y es bonito, es bonito. Entonces, con ocasión del Club de Lectura Unicornio Multicolor, hemos conocido a varios autores vivos ecuatorianos de literatura Mira, infantil y juvenil, muy buenos. Así que ahí estamos. Ha aumentado el ego, ha aumentado el ego, de que sí sí, tenemos sí. también buenos autores. No, de todas maneras, hay autores, hay autores. Sí. Yo quisiera aprovechar para comentar tus gustos, ¿no? Entonces, de esta literatura ecuatoriana. Entonces, en alguna ocasión comentabas de las cruces sobre el agua. A ver, cuéntanos, Sí, mira, yo estaba cómo se escribió, en qué circunstancias, esa sí, capacidad de análisis que tú tienes como filósofo. retomando un poco estaba recordando ciertos autores, ciertas tradiciones de la literatura ecuatoriana,
Y bueno, me gustaba mucho, me gusta todavía las dos líneas que hay en Ecuador, que es el realismo social y el otro del realismo indigenista, ¿no? Y ahí tus seguidores yo creo que ahí se van a dar cuenta que el realismo social está Joaquín Gallegos Lara con Las Cruces sobre el Agua, Demetrio Aguilar en Malta con Don Goyo, los Sangurimas, novelas famosas. Yo me acuerdo de ellas porque de alguna forma eran casi lectura obligatoria del colegio. Y que algunas se han hecho también novelas, ¿no? Y claro, Para la televisión. se han hecho películas, series, documentales. Y la otra área, la novela indigenista, donde está el Huasipungo, Pungo, el claro. famoso Huasipungo Jorge Icaza, no me de equivoco. Icaza, y la otra, A la Costa, Ujú, de, a la costa. de Martínez, de eh, Martínez, de Luis Alfredo Martínez. Entonces, yo de esas dos líneas recuerdo mucho y yo creo que eso forjaron mi forma de pensar, de ser. Tú me preguntabas ahí de Las Cruces sobre el Agua. Eh, yo la verdad es que no recuerdo mucho la historia de Las Cruces sobre el Agua, pero es una novela que marcó mi forma de pensar sobre el respeto al otro, ¿verdad? En esa época, bueno, el autor Joaquín Gallegos Lara narra la historia la de la realidad social y de explotación que vivía el campesino que emigraba a la ciudad, a Guayaquil en este caso, y que era explotado hasta no más poder por la época de la pepa de oro, el cacao, No, donde Ecuador era uno de los grandes exportadores de cacao a nivel mundial, y que, bueno, se aprovecharon siempre los de siempre, como tú sabes, pero aprovecharse con la pobreza de la gente. Pero surge algo importante que es la necesidad yo diría, de surgir del hombre, en este caso el campesino, de que él es explotado, y comienza a reclamar, comienza a cuestionarse, que es una condición humana natural, digamos, de preguntar, de cuestionarse, ¿por qué a mí? ¿De por qué me hacen esto? Y bueno, van narrando la historia de cómo ese grupo de hombres, de mujeres, y bueno, hay personajes importantes dentro de la novela, que van cuestionando la autoridad, pero no cuestionando la autoridad porque son malos, sino porque ellos no pueden ser iguales, porque son atacados, porque son tratados como animales o como objetos. Bueno, y ahí surge la no comprensión del otro. Entonces, yo no comprender por qué el otro me reclama si él tiene la razón. O sea, él no ve el sufrimiento, no ve el dolor, sino ve solamente la riqueza, el poder, el mirar de alto. Y así surge lastimosamente, dígame, lastimosamente esa realidad no ha cambiado. Permanece. lastimosamente no, Van cambiando los modos, los medios, la y manera en la cual, sí, sí, y los medios, y lastimosamente son situaciones actuales que tú dices, pero eso surgió hace 100, 70, 80, 90 años atrás, más años, sí, eso así es, y hoy lo seguimos viviendo. Y bueno, ahí, lastimosamente, ¿por qué se llama Cruces sobre el Agua? Ahí la gran pregunta es porque la revolución, entre comillas, que surge, que también ni siquiera es entendida esta revuelta que hacen los campesinos, son asesinados. Ya son asesinados, y para aplacar ese asesinato los lanzan al río Guayas. ¿Ya? Y ahí, bueno, después las cruces, eso es Las Cruces sobre el Agua. Pero es una de las novelas que sí me marcó, después leyendo ya filosofía del análisis, de cómo el hombre es capaz de negar al otro, de ocultar al otro, en este caso de lanzar al agua al otro, y de perderse en la oscuridad del poder, del dinero, del siempre salir adelante, y no mirar la posibilidad de ser quizá un poquito cada vez más humano, ¿no? Entonces, ese realismo social me llamó mucho la atención, me cuestionó también en la vida, en el sentido de no buscar, y ahí en la biografía que puso Jaime al inicio, yo siempre busco una sociedad más justa y solidaria. Creo que eso debería ser, ese es mi lema, digamos, más justa en la educación,
en la vivienda, en el estudio, y solidario porque todos los conocimientos, el trabajo que nosotros tenemos es para compartir, no es nada mío. Alguien diría, ¿qué nos llevamos a la tumba? Nada, nada. Bueno, y la otra obra que me gusta, la otra ala, que me gusta de esta novela antigua, es la indigenista, digamos, donde que se ve hoy en la actualidad hay una tendencia más hacia lo indígena, la Pachamama, la naturaleza, pero no está vista desde esa realidad indígena natural propia, el sentido del ser humano. Porque el ser humano indígena, campesino, cholo, chagra, lo que sea, es ser humano principalmente, con sus riquezas, con sus pobrezas, con su cultura, con su literatura, y en este caso el indígena, el de la sierra sobre todo, tiene esa realidad de ver, de ensimismarse, digamos, de estar dentro de sí, y de llorar, de tragarse esas lágrimas, y de sufrir. Por eso Guayasamín, uno de los pintores famosos del Ecuador, si tú ves los cuadros son de dolor, pero no son de dolor expresivo, sino son de dolor, el cuadro famoso Las manos de la madre, son de dolor hacia adentro, porque en sí, no es que digo, el indígena, el campesino, el de la sierra sobre todo, se traga, digamos, se asume ese dolor. Claro, son también las circunstancias climáticas, ¿no? Sí, sí, Estar en las sí. alturas y todo, pues el frío y todo permite. Exacto, exacto. Aprovechamos esta pausa para mandar los saludos a las personas que están aquí conectadas en el Zoom. Ahí pues Angie, Margot, Marta, Patricio. Y por el Facebook también que nos están mirando y mandan los saludos. Anita Herrería, Ruth Espinosa, Germánico Roballo, Normita Bailón. Eso. No sé. Saludos también a todos ellos. Yo hace tiempo que no voy a Ecuador por el tema de la pandemia. Ahora y el próximo año voy a dar una vuelta, así que voy a ir a visitar a Jaime. Espero que tenga una buena recepción. Ciertamente, sin lugar a dudas. Sí, sí, uno siempre se extraña el país, así que es importante volver a la tierra. Las raíces. Así que les invitamos a participar, poner sus comentarios, levantar la mano, preguntar libremente. Ahí vamos. Así que continuamos con nuestro diálogo con Gustavo. Entonces, en tu vida, cuéntanos un poquito a lo que te dedicas, qué haces, cuál es tu trabajo actual. Súper, súper. Mira, bueno, yo soy profesor de filosofía, de filosofía clásica, digamos. Di clases para los últimos años de colegio acá en Chile durante 4 años. Pero después ya los niños comenzaron a no ser tan niños, los adolescentes, y la verdad, como que llegué a cuestionarme y hay un tema vocacional, ¿no? De cuán importante es la formación de los niños o cómo están recibiendo esa formación, y dejé mi labor docente. Dejé mi labor docente porque a los niños me saturaron. Niños adolescentes, porque yo daba los últimos años de colegio. Luego comencé a dar clase en la universidad, Doctrina Social de la Iglesia y teología para los universitarios que estudian acá en Chile, en la católica sobre todo, y en los institutos profesionales. Hay ramos, hay materias que obligatoriamente tiene que ver ética, filosofía. Y dentro de la filosofía es electivo. Hay ética, esta doctrina social de la iglesia, ecumenismo y todas esas cosas. Fue una etapa más enriquecedora que la de colegio. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya comienzan no a cuestionar porque sí o porque no, sino porque le encuentran más sentido a la vida. Y luego, esas cosas de la vida, yo comencé a trabajar en una editorial porque me invitaron a desarrollar textos y material para los alumnos, para los profesores sobre todo, y para los alumnos. Comencé a trabajar con recursos para los alumnos, recursos en religión, en catequesis de primera comunión, catequesis formativa de sacramental, por mi formación teológica también.
Y ahí veí la necesidad de estudiar estos diplomados de pastoral y todo lo que va dando cuerpo a lo que es la profesión. Y bueno, ahora estoy trabajando en otra editorial que se llama Hacemos Propaganda, hago propaganda de la editorial. Estoy trabajando en una editorial que se llama Santillana, y yo desarrollo los textos de religión para los niños a nivel nacional. Acá y trabajo muy de la mano con la Conferencia Episcopal en desarrollando el programa de religión católica, que son programas de estudio. Ahí van en los contenidos, los objetivos, que se desarrolla para la clase de religión, que eso es también un desafío bien grande porque eh, así como yo le decía al inicio, hay ciertas cosas que a uno le marcan en la vida. Yo creo que la religión tiene que marcar en la vida de las personas, pero no una religión de, no sé, de repetir, Tristeza, de de, tristeza, de de aburrimiento, tristeza, de aburrimiento, de cansancio, que Dios me va a de, ni castigar, culpa. de culpa. No, sino de una religión que sea de acompañamiento, de cariño, de amor, de esperanza, de caridad. Entonces ahí yo encontré ese desafío grande de hacer unos textos, de textos de religión para los niños, que creo, espero que sean de lo mejor y los niños están trabajando, los profesores lo han validado, son textos a nivel nacional y creo que son herramientas que a uno le van dando. Entonces ya tengo esa área y ahora también estoy trabajando con un tema de pastoral a nivel de formación institucional de colegios que se llama CREO, que son desafíos bien grandes porque implica la formación integral de los profesores, de los niños, de la familia, y como les mencionaba hace un poco, la formación de la persona no es solamente matemática, no es solamente lenguaje, no es solamente un área del aprendizaje, sino es un todo. Y qué enriquecedor el que se le dé valor a eso. Y ahí dentro de eso está la riqueza de leer, de enamorarse por esta lectura, de ir encontrando estos hitos que le van dando sentido a la vida. Y uno ya con eso se tiene un proyecto de vida. Yo te diría, Jaime, que ya he cumplido dicen que hay tres requisitos en la vida. Uno es plantar un árbol, ya he plantado muchos árboles. Tener un hijo, tengo una hija de 16 años, adolescente, un gran desafío. Y escribir un libro. He escrito más de 12 libros, así que estoy listo. Qué bien, qué bien. Entonces aquí nos da pie a la otra pregunta. A ver, de la lectura a la escritura, ¿qué pasos hay? Hoy Uf, día alguien me preguntaba, ¿qué debo hacer para escribir un libro? tome un lápiz y escriba. No, es un gran desafío. Ese es un gran desafío, Jaime, el de la lectura, porque uno como lector se enamora de la lectura. Yo leo, tú has leído libros, cuentos, historias, novelas, que dicen, oye, qué profundo, qué enriquecedor, cómo escribe este hombre o esta mujer o este adolescente. Pero tú tomas el lápiz y te pones a escribir y no te sale ninguna palabra. O sea, no te sale nada, decir, ya escribí, no, nada. Yo creo que los que están yo no he escrito libros, escribo libros de texto, que es distinto al libro de cuento, al libro de literatura. Pero Pero en yo esos creo, libros, pero en esos libros de texto para enganchar hay historias, hay cuentos, hay claro, anécdotas. claro, hay que echar esto. Pero yo creo que hay dos cosas. Una, que es el amor, y dos, es el convencimiento. Entonces, una, yo creo que es el amor por lo que se tiene y cómo se lo va a transmitir. Yo decía, en un momento les decía, yo trabajo por una sociedad más justa y solidaria. Ese es mi convencimiento. ¿Y cómo lo transmito? Con un texto. No es que estoy haciendo proselitismo, no, nada de proselitismo, pero sí marcando lo que tú mencionabas, Jaime, también, de marcar como una figura de Dios amoroso, que cuida, que perdona, un Dios alegre, una Madre María que nos acoge, no una Virgen que está lejana, europea, no. O ese sentido de respeto por el otro, de cuidado, ese sentido, pero por eso hay que estar enamorado, digamos, y convencido de eso. Y lo otro, el saber buscar, bueno, las palabras van naciendo de acuerdo a lo que uno se va
especializando. Y por eso también mencionaba que cuando la profesora que a mí me motivó en la escuela, claro, nos motivó a partir de lo que éramos nosotros, adolescentes. ¿Y qué hacen los adolescentes? Estar enamorados platónicamente. ¿Y cómo reflejar ese amor platónico? Es un poema, escriban poemas. Entonces, yo creo que hay que buscar el espacio o los puntos de referencia del que estamos llamados. ¿Qué me gusta? ¿Qué hago? ¿Cómo lo transmito? Pero es un desafío bien grande. Es un desafío bien grande. No es fácil llevar todas esas ideas que uno se tiene a un texto, a un papel, plasmarlo, y sobre todo transmitir un mensaje sencillo. Yo creo que eso es más difícil aún. Muy bien. Y cuéntanos un poco cómo la inserción en la sociedad chilena. A ver, la mentalidad. Tú que tienes esta capacidad de ser consciente del ambiente, entonces, a ver, ¿cómo es esta inserción? Cuando uno, pues, se habla mucho hoy de los migrantes, ¿no? Entonces uno va cargando su propia cultura y muchas veces hay un choque cultural, otras veces hay un dinamismo, pues, de comunión y todo. Entonces, un poco, Mira, cuéntanos cómo ha sido tu inserción en Chile y cómo, a ver, qué características son comunes con la sociedad ecuatoriana, qué es diferente. Mira, yo vivo ya en Chile hace 25 años, un poquito más de 25 años en Chile. Yo llegué dentro de los primeros inmigrantes, digamos. Yo vine por estudios, a Chile por una beca. Y la verdad es que para no sentirse extranjero en un país, hay que asumir que uno se es parte del mundo. O sea, uno no se es ecuatoriano, no se es chileno, no se es peruano, es ser del mundo. Eso yo creo que es primordial. Sí, y eso yo lo marqué desde un inicio cuando yo ingresé a Chile, cuando estuve estudiando en Chile, cuando comencé a trabajar y no entrar en conflicto. Yo creo que eso fue la primera desafío que me puse como persona, no entrar en conflicto con el otro, porque todos tenemos las riquezas. Ecuador es un país inmensamente rico en paisajes, en personas, en culturas, en comidas, en literatura. Chile también. Yo no puedo medir es que Chile tiene las Torres del Paine. Yo puedo decir, no, es que Ecuador tiene el Chimborazo. No, es que Chile tiene Viña del Mar, que está hacia la costa. Entonces, mira, Salinas en Ecuador es precioso, tiene hasta agua caliente en el mar, y aquí es el agua helada. Ese falso conflicto de yo soy más grande que tú eres mejor que yo creo que eso nos limita, y eso yo desde un inicio, como convicción personal, quizá por la formación, un poco les comentaba, me ayudó mucho. Es decir, no a entrar en conflicto. Y lo otro, a valorar la riqueza propia. Quizá, o sea, si estoy en Chile y valoro esta riqueza, este lenguaje, esta comida, la cultura, que son cosas muy diferentes. No hay la colada morada, por ejemplo, no hay el carnaval, o lo mismo de la cultura más religiosa, que en Ecuador es muy rico. En Chile ya no está esa cultura muy religiosa, muy espiritual, está cada vez más lejano. Hay una sociedad más egoísta, que ojalá Ecuador no llegue a eso. No sé cómo está, yo no he ido a Ecuador hace unos 3 años, pero Chile se ha vuelto una sociedad más egoísta, más cerrada en sí mismo, más ensimismada, y eso produce, bueno, está el fruto de la pandemia, aquí hubo el tema de la revuelta social, todo eso, pero eso también influye a que cada vez la sociedad se vaya volviendo más egoísta, y aquí se está notando cada vez más. Ojalá Ecuador no llegue a eso. Y algo que también... Dime, sí. Puede influir también hoy la tecnología, ¿no? Que uno está en sí mismo, solo, uno, no en grupo, sino uno. Uno, sí, exactamente. Ahí yo lo veo con mi hija. Yo creo que ustedes, los que están acá conectados, lo verán en sus realidades personales. Y los niños ahora pasan conectados con el celular, el Facebook, el Instagram, qué sé yo, las otras cosas de redes, y eso cada vez los va haciendo más limitados a su entorno. Entonces, sí, ha sido enriquecedor el vivir en otra cultura. Lo que sí me dolió, Jaime, lo que sí me dio tristeza
y ya dije, pucha, lo perdí. Hace 3 años fui a Ecuador y estaba en la feria ahí comprando en el mercado y me dice, pero si usted es extranjero, porque estaba pidiendo una rebaja o una cosa, si usted es extranjero, digo, pero ¿cómo extranjero? Yo soy ecuatoriano. Dice, no, si usted es extranjero, y ahí ya me sentí lejano, porque ya igual tengo otro acento, ya una mezcla chapurreada de todas partes, así que dije, no, 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 no. Y Juana Nichana, como la No, ni película. panacha. Aquí dicen entre Tongoy, ni chicha, ni limonada, ni nada. No, no, nada. Bueno, pero aquí ya se amplía, ¿no? Que el mundo es nuestro hábitat, no solo un país. Exactamente, sí, sí, sí. Y eso hay que validarlo. Lo que tú dices, Jaime, es importante. O sea, ya no somos ciudadanos de la sierra, de la costa, de Guayaquil, de Quito, de Guaranda, de Ambato, de Santiago de Chile. No, somos ciudadanos de todo el mundo, porque la facilidad de contactarnos, de estar, yo no sé si las personas que están conectadas son solamente de Quito, eh, Hay de varios pe- lugares. También hay una persona que está en Colombia. mira, ves, esa riqueza de Estás estar en conectados. Chile. Yo estoy en Chile, entonces esa riqueza de estar todos conectados y compartir, no, es enriquecedor. Valora mucho, cosa que antes no había, cosa que antes no había. Ah, Sí, sí. bien. Luego, una de las preguntas que suelo hacer es un logro, un éxito en tu vida, o también el otro extremo, alguna dificultad, algún fracaso del que has tenido que levantarte. Uf, Pues, muy, dos extremos. tú eres buen cuestionador, Jaime. No, no me pasaste esas preguntas. No, Jaime, yo creo que eh, el logro ha sido valorar la vida a partir de lo que soy. O sea, no renegar de la vida, valorar y darle sentido a la vida de lo que soy. Y ese sentido de vida me ha dado a entender que somos ricos, y somos felices, ricos en amor, rico en cariño de mi hija, en cariño de mis amigos, en el amor de mis papás que están allá en Ecuador, de mis hermanos. Esa riqueza es me llena mucho. Eso ha sido muy enriquecedor. Algo que me produce tristeza siempre es la nostalgia de estar fuera del país, de estar fuera del país de Ecuador. La tierra natal, la tierra propia siempre extraña, siempre tira, dicen la tierra. Y eso me produce nostalgia, pero también ya, como paso muchos años acá, yo digo, ya soy más chileno que muchos niños de 24 años, porque yo llevo 25, y digo, bueno, ya soy también chileno, ¿cierto? Ya tengo la mitad de mi vida en Chile, ya soy chileno, y está ese conflicto interno, es decir, bueno, continúo acá, no continúo allá, ya está mi hija, vivo, enriquezco, pero eso sí me produce nostalgia. Y un desafío para el futuro, bueno, seguir haciendo vida, lo que les he comentado, de buscar el sentido de vida a una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, y ser parte ojalá, de alguna transformación hacia lo bueno, digamos, como una herramienta, como un recurso, e ir viviendo en ese día a día, pero no como el día a día de conformismo, sino de enriquecimiento. Esos son como mis puntos que me preguntaba Jaime. Mis augurios para que realmente a través del trabajo, ¿no? Ahora que se puede a través de este sistema educativo, creo, allí pues llegar a transformar la experiencia de tantos niños y jóvenes en las escuelas, ¿no? No Sí, solo en sí, Chile, sino en América Latina, ¿no? exacto, exacto. Sí, así es. Sí. Muy bien. Estoy acordándome del poema que es canción, dice, hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente a algún puerto irse alejando mientras muere el día. ¿Viste? Y si es la rosa de los vientos. La rosa de los vientos, sí. Ajá. Sí, uno se siente así, yo me siento así, es decir, silenciosamente embarcarse y partir y buscar hacia dónde vaya, hacia dónde vaya. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. ¿Viste? Y sí, es hecho canción también. Sí, me gusta, Sí, es sí, una de las que me gusta también. sí, sí. Bien, como estamos en la promoción de lectura, aquí una pregunta de cajón es sugerencias. A ver, ¿qué nos puede sugerir
Ahí conectados madres de familia, padres de familia o docentes. ¿Qué sugerencias Mira, puedes dar para motivar a la lectura, a las nuevas generaciones? También en el mira, sistema educativo creo hay un plan lector, motivar a la lectura. sí, yo la verdad es que ahora estoy un poco alejado de la lectura más infantil juvenil. Yo les invitaría a que, eh, como les he ido comentando, yo soy muy de la antigua todavía, les invitaría a que retomen esa lectura de los autores ecuatorianos, de la riqueza de los autores ecuatorianos. Hay libros muy lindos, eh, poemas muy lindos, escritos muy lindos, que van enfocando y que van llevando a una, a una, a un convencimiento de ser no nacionalista, pero sí ser persona humana. Entonces yo les invitaría a que busquen ese sentido en lo propio, primero, y después vayan ampliándose a una sociedad más amplia de conocimientos, de lectura. Y después la otra sugerencia como de lectura, porque no tengo nombres, es ir buscando estas lecturas que nos inviten a, no de placer solamente, estos cuentos rápidos de cómics, de historietas, sí, son interesantes, pero sí una lectura importante que me cuestione, o sea, que me deje un mensaje importante de vida. Hay muchas lecturas, bueno, Jaime ahí lo tendrá más a mano, algunas lecturas que son más para la familia, para los jóvenes, para los adolescentes, pero esa lectura que me cuestione, no solamente la lectura que es buena, incluso hasta el diario es bueno leerlo, porque hay que tener una opinión, pero esa lectura que me cuestiona es importante. Y ya para los más grandes, a mí me gusta personalmente las novelas de los autores orientales, de estos autores orientales. ¿Por qué? Porque tienen un modo de vivencia y de ver la vida distinto a los nuestros. Yo te puedo recomendar alguno, no sé si se pronuncia bien, el Shusaku Endo. Él tiene el premio Nobel de literatura, él tiene una novela que se llama Silencio. Él habla sobre la importancia del silencio y de la vida cristiana. Es un autor que, pese a ser oriental, tiene una visión muy católica, y da ese sentido de buscar entre lo más profundo del ser humano el cómo desde ese silencio sale a la vida. O sea, no es solamente silencio opacado, sino cómo el silencio lleva a la vida. Y otro autor que es muy bueno, que me gusta, que narra la naturaleza, la vivencia humana, pero universal desde lo sencillo, no de lo complejo. Se llama Asunaria, y un libro que es muy bueno, se llama País de Nieve. País de Nieve, muy lindos libros. Bueno, y otros autores. De aquí un autor chileno, una autora chilena que me gusta mucho es Isabel Allende. Yo creo que todos las conocen. Tiene una literatura novelesca, digamos, no solamente de ficción. Hay una que es muy de realidad, que narra su vida, sus luchas, sus preocupaciones, y es importante porque nos da un sentido de vida. Bueno, está Pablo Neruda, etcétera, etcétera. Pero yo les recomendaría esos autores, como esa línea, digamos, de invitar a valorar lo nuestro como ecuatoriano. Hay autores muy lindos. Buscar algo que me dé sentido a la vida, incluso la lectura del diario, de las revistas, porque también ahí estoy cuestionando, buscando. Y personalmente esta literatura oriental, que me gusta mucho. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Entonces vamos asimismo a poner la publicidad de Unicornio Multicolor, y luego de la publicidad ya suspendemos la transmisión en vivo y ahí nos despedimos con los que están en la sala y además. ¿Listo? Entonces, perfecto, Jaime. Súper. ponemos la publicidad y luego hacemos el saludo. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura
promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.